Hola, yo soy Mijael Rioleca, esto es Contacto, son las 11 en punto de la noche, hoy día es miércoles 12 de septiembre. Empezamos el programa, por supuesto, recordando la hazaña de los miembros del GEIN, que un día como hoy, hace 26 años, capturaron a Abimael Guzmán y a la cúpula de Sendero Luminoso, que ayer han sido además sancionados con la cadena perpetua, y eso no lo debemos olvidar. Y les voy a contar qué tenemos para hoy, que está el programa muy interesante. Como saben ustedes, ha habido dimes y diretes entre el señor Prado Saldarriaga, del Poder Judicial, ha imputado a la señora Jenny Vilcatoma con algunas calificaciones y con un hecho especialmente grave, particular. Y está aquí Jenny Vilcatoma con nosotros para responder a lo que ha sucedido. Y luego viene el doctor Antero Flores Arauz para poder analizar la coyuntura desde una perspectiva un poco más temperada. Antes de empezar, vamos a ver una nota que explica el contexto de este enfrentamiento entre el señor Prado Saldarriaga y la congresista Vilcatoma, y luego empezamos con la entrevista. Veamos. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción debatirá este lunes si el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, podrá seguir participando en estas sesiones. Pues el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, reveló que fue la congresista Jenny Vilcatoma quien abogó por su permanencia. Lo que hay es una propuesta que plantea que el fiscal de la Nación sea parte de su cargo funcional para facilitar las investigaciones, que es lo que han propuesto otros organismos. La parlamentaria aludida respondió rápidamente ante esta información. De ninguna manera representa un interés mío de bloquear absolutamente nada. Lo que ante tanta desorganización... Contra de este voto, de este planteamiento para... De ninguna manera, ante la desorganización, ante la forma en la que se estaba procediendo, inobservando las normas, estamos en un Estado de Derecho, señores, que se definan. Si lo que van a hacer es expulsar al fiscal de la Nación, van a hacer una exhortación, la CAN tiene prerrogativas. Para el titular de la Corte Suprema, no obstante, es poco conveniente la permanencia de un personaje cuestionado, sea cual fuere la institución. Nosotros respetamos las autonomías institucionales y en ese sentido lo que nosotros señalamos es que las personas implicadas deben de entender el mensaje social. Si a Víctor Prado le dicen, oiga, váyase, pues ¿qué tiene que hacer Víctor Prado? Víctor Prado tiene que irse, nadie lo quiere. Prado, en la misma línea, saludó el anuncio del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien declaró en sesión permanente al Legislativo ante el proceso de reforma del sistema de justicia. Felicitar, en saludar esta iniciativa del presidente del Congreso de declarar al Pleno en sesión permanente para debatir con oportunidad la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, que para nosotros es la más inmediata y más urgente. También aseguró estar en parte de acuerdo con la propuesta emitida por el Ejecutivo. El Poder Judicial está de acuerdo en un 90% con la propuesta hecha por el Ejecutivo de cómo generar un nuevo Consejo de la Magistratura, donde nosotros discrepamos, y es el concerniente a que los consejeros tengan que haber acumulado 30 años de ejercicio profesional. Nosotros consideramos que 20 es suficiente. En otros temas, saludó la sentencia a cadena perpetua a la cúpula de Sendero Luminoso por el caso Tarata. Bien, ahí entraba ya la nota a otro tema. Congresista, se le acaba de imputar de haber bloqueado la posibilidad de que el señor Chávarri sea parte de un proceso dentro de una comisión. ¿Qué responde usted ante esto? Bueno, en primer lugar debo decir que el señor Prado Saldarriaga miente, y lo que se ha evidenciado el día de ayer es más bien un interés particular que tendría él y tendría el Ejecutivo, porque estuvo presente el premier Villanueva, estuvo presente el ministro de Justicia. Hubieron muchísimas autoridades en esa mesa y se evidenció claramente que lo que están haciendo es darle prioridad a un interés personal, sin importarles incluso que con ello están atentando sobre la independencia de un organismo constitucionalmente autónomo. Lo que ha sucedido el día de ayer es que hubo una convocatoria para la CAN, ahora que ya el señor Duberlí Rodríguez no es presidente, el señor Prado Saldarriaga inició la sesión. Y lo primero que él hizo, por ejemplo, fue criticar la CAN. Sobre ¿La cuál existencia fue de la CAN? el desarrollo, el desempeño de esta institución, porque son 6 años que, por ejemplo, la señora Susana Silva está en el cargo, ¿no? Y nunca
Antes existieron pronunciamientos, por ejemplo, en el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski, del señor Torne, tantos casos graves que han ocurrido en las regiones. De contexto, congresista, ¿nos podría explicar, antes de entrar a esto, que es muy importante para que los televidentes nos sigan, cuál es la función de la CAN? La CAN es una institución que se ha creado mediante una ley, y esa ley ha establecido quiénes son sus miembros. Entre ellos está el Ministerio Público. Asimismo, tiene la función netamente de hacer políticas públicas en la lucha contra la corrupción. Bien claro dice ahí su ley, su PPT, ellos no investigan ni sancionan. Es diseñar políticas públicas. Políticas públicas. Correcto. El día de ayer, desde Transparencia, una persona que no estaba ni organizada, no llevó un planteamiento concreto, llevó un pronunciamiento que pretendió que simplemente se sometiera a votación sin un análisis mayor, que lo que traía consigo era retirar de esa organización al Ministerio Público. Sin ningún tipo de debate. ¿La asociación civil? Sí. Transparencia a esta institución, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que tiene como políticas públicas, ¿no? Que tiene como función proponer políticas públicas, ¿no? Se adelantó varios puntos de la agenda para llegar a darle el espacio a Proética y se leyó un pronunciamiento. Entonces, lo que explicaron en ese momento fue que se sometiera a votación ese pronunciamiento para que se retirara de la CAN al Ministerio Público. Obviamente, consideré que el mismo doctor Prado Saldarriaga pues iba a pedir por lo menos que se esclarezca que si por ley se ha decidido que la Fiscalía de la Nación sea parte, ¿cómo con una votación vas a pretender excluirlo de esta organización? Y lo que yo hice fue intervenir, ¿no? Y hacerle saber que en esa ley que ellos mismos nos habían dado, no se podía excluir con una votación a una institución, porque incluso el representante de la Fiscalía de la Nación estaba presente ahí. Entonces, frente a eso, a toda costa querían someterlo a votación, y obviamente lo que yo solicitaba es que se esclarezca qué es lo que se pretendía, porque en todo caso lo que se tenía que hacer es presentar un proyecto de ley, ¿no? Para modificar esa designación del Ministerio Público como parte de la mesa en la CAN. O sea, usted estaba protegiendo las formas. Por supuesto, la participación que he tenido ha sido en representación como tercera vicepresidenta del Congreso, y lo que nosotros hemos hecho es hacer un planteamiento institucional, netamente por las deficiencias del planteamiento que estaban haciendo desde Proética. Proética ni siquiera es una institución estatal, es una ONG. Muy bien, trajo su planteamiento. Lo único que yo pedía en ese momento es que se esclareciera, se estableciera los parámetros de ese pedido, porque a todas luces, para todos, incluso estando la secretaria técnica ya, no se podía hacer una votación sobre algo que estaba previsto por la ley. Y si se tenía que modificar, tenía que ser con la ley. Además, que la institución Ministerio Público es una institución tutelar, parte del sistema de administración de justicia. ¿Bajo qué argumentos tú podrías hacer que se retire? A continuación, el señor de Transparencia, de manera forzada, porque el presidente prácticamente... ¿Quién era el señor Transparencia? No recuerdo, el vicepresidente de Transparencia, ¿no? Prácticamente el doctor Prado Saldarriaga le ponía en la boca del señor lo que no había dicho, tratando de llevar a toda costa una votación de algo que no era claro, que no existía un texto, que no sabíamos qué es lo que íbamos a votar. Yo dejé bien en claro que si es que se quería modificar tenía que ser con un proyecto de ley. Luego intentó, ¿no?, de manera deficiente nuevamente explicar y dijo lo siguiente textualmente. Dijo que se le condicione al doctor Chávarri que en tanto no sea parte del cargo, no se le va a permitir participar al Ministerio Público de la mesa de la CAN. Nuevamente nos encontrábamos en un mismo problema y prácticamente ante una situación extorsiva. Tú no puedes condicionar por una persona la participación de una institución. Y es más, había que tener en claro, porque ahí solamente explicaban un aspecto y no explicaban esta situación particular que hace diferente la situación del Ministerio Público. Lo que está ocurriendo, sí, en medio de todos estos cuestionamientos por corrupción, a los cuales yo he impulsado, yo he participado, hecho público y he defendido, y considero que se tienen que investigar hasta sancionar a todos los responsables, ¿no? Lo que no se está diciendo es que en el Ministerio Público se está viviendo una situación de pugna por mantenerse en el poder por parte del señor Pablo Sánchez, quien ya terminó su gestión, pero que a toda costa está haciendo actos concretos y direccionados a que se saque a este fiscal de la Nación, más allá de que sea Chávarri o cualquiera. Lo que él quiere es quedarse en el cargo. ¿Qué pruebas tenemos de esto, congresista? Justo en momentos
Todas las pruebas que estamos viendo, de presentar audios para impedir la juramentación del fiscal Chávarri, para estar permanentemente creando situaciones, ¿no?, que generan el caos en la institución. El pronunciamiento que ha realizado hace 2 días el señor Pablo Sánchez es la prueba concreta del direccionamiento para quedarse en el poder. Él incluso, en ese pronunciamiento, ha decidido quién va a ser el próximo fiscal de la Nación. En una posición prácticamente extorsiva, de presión, porque una cosa es defender la institución y otra cosa es que yo utilizo todos los medios para quedarme en el poder. Y en un documento, o sea, eso es de verdad tirado de los pelos. Cualquier fiscal provincial, supremo, diría, ¿cómo vas a poner en un pronunciamiento el nombre de la persona que según tú debe ser? ¿Y por qué querría el señor Pablo Sánchez permanecer en el cargo? Este es un momento muy importante porque se ha dado, ¿no?, la transmisión o digamos, el cambio del equipo, y se ha empezado a entregar todos los elementos con los que contaba la Comisión Lavallato. Y ahora han saltado graves irregularidades. ¿Cómo qué? Cuéntanos, como por favor. Por ejemplo, en relación a OAS, ¿no?, en este equipo especial Lavallato, que yo ya vengo denunciando, no ahora, lo vengo denunciando hace muchísimo tiempo, el direccionamiento que Pablo Sánchez ha tenido en esta investigación de corrupción en Lavallato, de poner a un fiscal a dedo, de direccionar el sistema. ¿Y qué es lo que tenemos? Por ejemplo, se había allanado 31 viviendas en enero de este año. Solo cuando ya habían sido retirados de la investigación, empezaron a hacer el deslacrado de todo lo que se había encontrado en esos inmuebles, uno de ellos la sede de OAS. ¿Y qué crees que había en esos sobres, Mijail? Habían agendas donde hay nombres, números telefónicos, se hablan de obras en concreto, hay tarjetas de funcionarios, hay situaciones concretas graves. 8 meses sin deslacrar los sobres. ¿Qué pretendían? ¿Desaparecer las pruebas? ¿Qué crees que está sucediendo con estos dineros, estos números de cuenta, toda esta información que ellos han tenido sin deslacrar? Y no es la única. ¿Y por qué no la habrían deslacrado? Obviamente porque quieren encubrir y no han querido que se conozca lo que realmente ha pasado. En otra agenda, que ha sido de público conocimiento, por ejemplo, se nombra al fiscal Hamilton Castro, y él en su desesperación ha querido sustentar que lo que habría habido es un acercamiento con los directivos de OAS para poder llevar a cabo una colaboración eficaz. Pero ¿desde qué fecha? Hagamos la línea de tiempo. Él ha querido decir que él incluso ha viajado al extranjero, mostró una resolución que aparece con la fecha 27 de mayo del año 2017, a realizar conversaciones. Esto quiere decir que desde el año pasado, en mayo, el fiscal Hamilton Castro ya tenía información muy valiosa en relación a Ollanta, a Nadine Heredia, a Susana Villarán, al alcalde Castañeda, sobre obras concretas, sobre pagos de financiamientos de campañas. Y el fiscal no hizo nada. No hizo absolutamente nada. Solo cuando denuncian o solo cuando se evidencia la participación de Susana Villarán a través de un diario en el extranjero, el diario El País, solo así es que el fiscal procede, Hamilton Castro, a hacer sus denuncias. ¿Qué quiere decir? Y esto se está viendo de manera sistemática, porque hay otro fiscal también, Jiménez, que por ejemplo ha iniciado una colaboración eficaz con el señor Cubas, ese nombre ya ha sido revelado, ¿no?, y que luego lo frustró. Cuando en esa investigación, cuando en esa colaboración había información muy importante que comprometía a muchísimas más personas. Entonces, ¿cuál ha sido la práctica en este caso? Llegar a los directivos, captar esta información, usar la colaboración eficaz como un pretexto para darles protección y no se les incaute, no se les allane, no se les embargue sus cuentas y finalmente estén ciertamente protegidos todo este tiempo, para que al final ahora todos nos aparecen con el cuento de que las colaboraciones eficaces se han frustrado. ¿Cuál es el pretexto de Hamilton Castro? Que en aquel momento no existía la colaboración eficaz para los líderes de la organización criminal, que ellos no estaban motivados, que la empresa jurídica no podía colaborar. Falso, porque ¿acaso él no inició la colaboración con Odebrecht sin que exista en la normativa la colaboración con personas jurídicas? ¿Acaso hasta el día de hoy no estamos sosteniendo algo que en su momento no tenía un amparo legal? Lo que ha sucedido aquí, y yo lo he afirmado en algún momento, aquí ha habido dinero de por medio, porque las actuaciones han sido totalmente deficientes y que al final, ¿cuál es el resultado que tenemos? Yo lo anuncié de manera reiterada. Pero, perdón, lo que me está diciendo es que le habían pagado a Hamilton Castro. Lo que yo vengo afirmando hace mucho tiempo, que estas irregularidades que están generando impunidad, porque ya tú tienes colaboraciones eficaces que se han frustrado, luego que él ha tenido la información, luego que él ha tenido el dominio y que no tiene un sustento válido como para no haber abordado a una colaboración eficaz. ¿Y qué hacemos todo ese tiempo que él tuvo la información y que estas personas se beneficiaron por la inacción
que ha implicado estar en un procedimiento de colaboración eficaz. ¿Qué significa todo esto? Congresista, acaba de hacer una acusación de alto calibre y vamos a poner las cosas claras. Lo que usted está implicando es que el señor Hamilton Castro podría haber recibido dinero. Yo lo vengo denunciando hace mucho tiempo. O sea, ya hoy tenemos, Mijael, ya hoy tenemos los elementos objetivos que dan lugar a investigaciones graves, no solo contra Hamilton, contra el fiscal Jiménez, sino también contra el fiscal Pablo Sánchez, que fue directamente el que los designó, inobservando la Constitución, inobservando la instancia previamente determinada por ley. Estos fiscales fueron puestos a dedos para direccionar este proceso y eso hoy está saliendo a la luz. Te lo digo yo, que he interpuesto una serie de denuncias por estos casos y no se tenían los elementos. Hoy ya tenemos las agendas. Es grave, grave que se haya tenido desde enero estas agendas incautadas, lacradas y que no se hayan deslacrado hasta 8 meses después. ¿Cuánta información hay acá? Hay números de cuentas, nombres de funcionarios. Se habla del señor Osvaldo Plasencia, que va a ayudar en la autoridad del tren eléctrico. Se habla de lo importante que es el proyecto, más allá del que lo va a hacer, es el que tiene el proyecto. Se habla cómo ejercer influencias. Se habla de personas a las que se tienen que acudir para mantener buenas relaciones. Se habla de mantener las operaciones estructuradas. Se habla sobre las bases del hospital de Huancavelica. 8 meses. Estas son medidas urgentes e inmediatas que se hacen para hacer diligencias inmediatas. Todo esto ha sucedido en la gestión de Pablo Sánchez y se está empezando a conocer. El afán desmedido de usar todas las armas, incluso ya que van contra la ética, solamente por perpetuarse en el poder, evidencian que en el Ministerio Público hay una situación particular que tiene que ser valorada como tal. En ese sentido, ¿no?, cuando una institución plantea en un órgano donde estamos una serie de autoridades representando instituciones con una secretaría técnica que se tiene que ceñir a la observancia de la norma y de la Constitución, obviamente, si te hacen un planteamiento de esa naturaleza sin observar los criterios, uno tiene toda la libertad y el derecho de expresar la irregularidad de esa reunión y de ese propósito. Pero ¿qué es lo que yo quiero denunciar? Yo quiero hacer una denuncia, ¿no?, en contra de la actitud del doctor Prado Saldarriaga, a quien he visto cómo obedecía, ¿no?, las disposiciones que le daban personas del Ejecutivo por llevar a cabo a toda costa una votación que no estaba elaborada, que no tenía bases legales. Perdón la pregunta, ¿quién es el Ejecutivo? ¿Qué personas? Estaba el premier Villanueva, estaba el ministro, estaba la señora Susana Silva. Habían personas que venían y le hablaban el oído. Cuando estábamos tratando de pedir que nos den el sustento técnico para hacer un pronunciamiento correcto, el señor a toda costa ponía a votación. Ha llegado al extremo de querer hacer votar a quienes no tienen capacidad de votación. Ha querido hacer que vote quienes no tienen titularidad para votar. Por ejemplo, ¿sabe quién ha representado al presidente del Tribunal Constitucional? Un coordinador parlamentario, que para los fines de llevar a toda costa la votación, validaron su participación, su acreditación y su votación. Ante esas inobservancias a la norma, a la Constitución, ¿qué está uno verificando? Y la verdad, a mí me ha sorprendido y se lo dije al premier. No pueden actuar así al caballazo, no pueden poner ustedes un fiscal a dedo, no pueden interferir. El señor Prado Saldarriaga es presidente del Poder Judicial. A ver, volteáramos la situación y si hiciéramos lo mismo respecto de él, ¿acaso no estamos vulnerando netamente la autonomía de una institución? Lo que yo he visto ayer no tiene nombre, sinceramente, y se han evidenciado en el interés de querer tener un fiscal a dedo, a la medida. ¿Qué tenemos de las personas que están participando ahí? ¿Nos puede acaso el señor Prado Saldarriaga acreditar, demostrar que no tiene ninguna vinculación contra el señor Pablo Sánchez? El día de ayer su actitud fue desmedida. Él es un catedrático, él es una persona académica, conoce y observa como presidente del Poder Judicial las normas. Ayer no le interesaba nada. No tenían un pronunciamiento. ¿Cómo íbamos a votar si no había un texto? Cuando pedimos el texto, de pronto hicieron 2 líneas en el ecran. Esas 2 líneas, sin siquiera hacer el contexto, las circunstancias, el objetivo de lo que se quiere pedir, lo estaban sometiendo a votación a toda costa. No entendían razón alguna. Y díganme una cosa, ¿cuál sería el interés de sacar a Pablo, de que el señor Pedro Chávarri salga? Yo he llegado a la conclusión, Mijael, después de ver tantas acciones, porque una cosa es que tú quieras defender la institucionalidad, ¿no?, que quieras defender la institución, pero en este tiempo, ¿qué hemos visto? Que la institución ha avanzado más en 2 meses que con cualquier otra gestión.
Pero yo considero que esta situación se daría aunque no fuera Chávarri, fuera cualquier otro fiscal, porque el interés que ellos tienen es recobrar el cargo de fiscal de la Nación para así poder direccionar todos estos procesos, que solamente estamos conociendo las irregularidades cuando está habiendo este cambio de gestión y este cambio de equipo en la investigación, ahora a cargo del fiscal Rafael Vela. Yo les decía incluso el día de ayer, pero Premier le decía, ¿acaso han hecho este tipo de pronunciamientos de esta manera contra PPK? Contra el señor Yufre, contra el señor Torne, ante tantas irregularidades, no se han hecho. Al actuar de esta manera se están evidenciando en un apetito personal. Se lo he dicho a la señora Susana Silva, se los he explicado coherentemente. Llegar al extremo de querer hacer que un coordinador parlamentario quiera que tenga que votar y validen ese voto, ¿qué significa? Una cosa es que tú quieras transmitir la realidad en un pronunciamiento. Y otra cosa es que tú utilices la CAN, utilices un organismo del Estado para tus apetitos personales y transmitas a la población a través de un pronunciamiento, no la realidad, sino lo que es un interés de ciertas personas que no quieren a quien está en el cargo de fiscal de la Nación en este momento. Ahora, hablemos un poco de la persona que está en el cargo de fiscal de la Nación, porque el señor Chávarri también ha desatado mucha polémica con su permanencia en el cargo, sobre todo luego de que mintió, y después pidió disculpas, pero finalmente mintió, y se ha visto comprometido en algunos de los audios. Entonces, claro, uno podría decir una mentira no es delito, pero como conversaba el día de ayer con el abogado del señor Chávarri, Ángel Delgado, yo le decía, el fiscal de la Nación es la persona que tiene que representar la persecución del delito, por lo tanto tiene que ser impoluta. Entonces, el hecho de que haya mentido al país significa por lo menos un traspié ético que para mí es bastante importante. No sé si para usted. Por supuesto que lo es. Y por eso me parece muy bien que esté siendo investigado y que ya se esté llevando a cabo el trámite de la denuncia constitucional. Antes de ayer ya se ha tramitado todo el día. Incluso mi participación en la denuncia del señor Duberly se postergó porque tuve que esperar todo el día que se lleve a cabo las demás audiencias y luego adelantaron la del señor Chávarri, ni para que digan que hay un tipo de protección. A mí me mandaron al final, ¿no? Me citaron a una hora y empezaron a otra y no pude participar. Entonces, se ha llevado a cabo el procedimiento. Yo misma he estado ahí haciendo el seguimiento, observando cómo es que se está cumpliendo el procedimiento. Y está bien que lo investiguen. Y tiene que emitirse un pronunciamiento. Es más, son congresistas diferentes a Fuerza Popular los que están investigando este caso. Entonces yo también espero, ¿no?, con total confianza, el resultado de esa investigación para conocer lo que finalmente ha sucedido y que se imponga o no una sanción. Pero eso es lo que corresponde por esto que tú estás diciendo, por estas irregularidades, por estos cuestionamientos. Existe una investigación y está en trámite y eso es lo que corresponde. Pero no sería mejor que el señor Chávarri dé un paso al costado mientras la investigación fluye. Para responderte esa pregunta hay que tener en cuenta la situación de pugna de poder que se está viviendo en el Ministerio Público, que es diferente a la que se vivió al Poder Judicial. ¿Quién pidió la renuncia del presidente del Poder Judicial? Fui yo. ¿Y por qué? Porque habían otras formas, otros mecanismos de garantizar que la institución continúe de manera correcta. Ahora, sinceramente, yo me llevo a una total decepción de la forma de actuar del señor presidente del Poder Judicial. Le quiero preguntar por qué esto no sería así en la Fiscalía, pero le pido un favor. Vámonos a un corte y regresamos para que me lo explique. Sí. Corte y volvemos. Peruanos unieron al país. Y ahora 32 millones de peruanos estarán unidos en la cancha. Es nuestro deber ganar este partido. Por el bien del Perú, por el bien de todos, vota bien. Esta es nuestra oportunidad para ser el país que todos queremos. Este 7 de octubre son las elecciones regionales y municipales en todo el Perú. ¡Vota bien! ¡Vota pensando! OMPE, hacemos que tu voto cuente. El mejor seguro de vida te permite disfrutar del mar. Y responde si el mar a ti te quiere devorar. Cuando quieres regalarte eso que tanto has esperado. O cuando te sucede lo inesperado. Seguros de vida RIMAC hacen crecer tu dinero para que lo disfrutes en vida y respaldan a tu familia cuando ya no estés. Seguros de vida para la vida. RIMAC. Todo va a estar bien.
Antes de irnos al corte, la congresista Vilca Toma nos explicaba por qué en el caso de Duberly Rodríguez dar un paso al costado era viable y el Poder Judicial podía continuar con solvencia con sus labores de administración de justicia. Pero ahora nos va a explicar por qué ella considera que en el caso del señor Chávarri y el Ministerio Público no es igual, no es semejante. Porque las condiciones que están sucediendo, que están aconteciendo en el Ministerio Público son particularmente diferentes. Ahí hay una pugna de poder. ¿Y para qué? Para poder esconder y seguir direccionando estos graves casos de corrupción que existen en el Ministerio Público. Lo que tiene que darse ahora lugar es a una investigación. Yo le pregunto, ¿y por qué la CAN nunca se ha pronunciado, por ejemplo, contra Pablo Sánchez y estas graves irregularidades? ¿Acaso no debería ser su prioridad exigir estas investigaciones? Para eso no se quieren pronunciar. Yo pregunto, dentro de los integrantes de esa mesa, ¿hay algún interesado porque en relación directa con estas investigaciones? La señora Susana Silva en su momento ha trabajado en la Municipalidad de Lima, ha tenido personas vinculadas a ella que han trabajado en la gestión de la señora Susana Villarán, y es sobre quién en este momento se están adoptando las acciones que no se adoptaron antes, y sobre quién Hamilton Castro tuvo tanta información. Entonces, no puedes pretender que un representante del Ejecutivo, que un representante del Poder Judicial, que cada uno tiene un interés, ¿no?, soslaye totalmente la observancia de la norma y pretendan sacar un pronunciamiento. Lo que se tiene que hacer es esperar el pronunciamiento de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que está haciendo un procedimiento con observancia al debido proceso y a partir de eso, en observancia a la Constitución, que se tomen todas las decisiones. Pero lo que estamos viendo, Mijael, ya es una sucesión de actos orquestados para lograr un objetivo, que es sacar y tumbarse a Chávarri. Si ese es un interés de un sector, nosotros no lo podemos obedecer porque a un sector le interesa o porque a un sector le conviene. Pues lo que hay que hacer ahora en este momento es respetar la institucionalidad y esperar que los órganos competentes que están investigando, y que a mí me parece muy bien que lo investigue, por todo pero lo que ha también el señor Chávarri, seamos pronuncie. sinceros, tiene un sector que lo está defendiendo a capa y espada, ¿no? Que es el fujimorismo. Yo no puedo afirmar que sea el fujimorismo el que lo está defendiendo. Yo te hablo categóricamente porque yo vengo denunciando y conozco estos hechos a fondo. Y soy testigo presencial en cómo se viene blindando a Pablo Sánchez, cómo es que esas acciones irregulares no están siendo investigadas. Yo no obedezco a querer que cierta persona, de un nombre o de otro, permanezca en el cargo. Es lo que a mí menos me interesa. Yo he denunciado fiscales de nación, he denunciado presidentes del Poder Judicial. No, ahora lo vengo haciendo en los diferentes casos en los que yo he conocido. Y sinceramente, lo que ahora se está viendo es algo que nunca ha existido en el Ministerio Público. Toda autoridad, Mijael, que terminaba su gestión en la Fiscalía de la Nación, se iba. Pero ahora lo que vemos es firmas para que se quede, pronunciamientos sobre videos. Todo esto opera bajo la premisa de que el señor Sánchez tendría un interés soterrado. ¿Cuál sería este interés? ¿Proteger a quién? A los fiscales que han actuado mal, proteger todas las irregularidades y directamente a los interesados con esta investigación. No lo vengo diciendo ahora, lo vengo diciendo desde mi denuncia constitucional. ¿Por qué el señor Sánchez quemaría su pellejo por fiscales que ha colocado? Porque a través de él se está cumpliendo el direccionamiento para favorecer a estas empresas corruptas. Pero entonces ese direccionamiento obedece a intereses más altos. Es que todo es una... Por supuesto que sí. ¿Y cuáles son esos intereses? Él ha utilizado su cargo, ¿no?, para nombrar a Hamilton Castro a dedo, para inobservar la instancia predeterminada. Correcto, eso no lo explicó, ¿ya? Pero mi pregunta es, si el señor Sánchez está actuando de esta manera, él responde a un interés más alto. Así es. ¿Cuál es ese interés? ¿Quién está...? La protección y blindar a los imputados en esta investigación Lavallato, las empresas brasileñas, Odebrecht, OAS. ¿Quiénes son los que ahora están totalmente beneficiados por tantas irregularidades? ¿Y por qué tendría que protegerlos? Bueno, pues hay que ver qué es lo que hay de por medio, ¿no? Si son extorsión, si son presión por algún tipo de información secreta que le tengan o si hay algo más. Pero en tanto no se le investigue, porque este señor en ningún lugar se le investiga. ¿Pero usted tiene alguna teoría o está especulando? Yo lo he dicho siempre, aquí hay una actitud concreta de direccionamiento. Una investigación es la que tendría que determinar si hay a cambio de dinero, si pero hay no a cambio hay nada de presiones. concreto. Porque nadie lo investiga, pues, Mijael. Nadie hace las acciones que se tienen que hacer frente a tan graves irregularidades. Y eso es lo que se pretende. Al generar este caos en el Ministerio Público y tener a una persona que pueda ser direccionada por Pablo Sánchez, lo único que va a pasar es que todas estas irregularidades otra vez se van a ir al secretismo, otra vez se van a ir al olvido y van a quedar en nada. Y lo que considero, y mucha gente lo exige, es que se conozca en este momento estas graves irregularidades. Y lo que se tiene que hacer ahora
es esperar el resultado de la comisión que está haciendo su trabajo en este momento para que se pronuncie sobre aquello que tú me estás planteando. Los cuestionamientos, las mentiras están siendo objeto de investigación y se tienen que pronunciar. Y yo me reafirmo, lo que he visto ayer en la CAN es cómo desde el Ejecutivo, en contubernio con el señor presidente del Poder Judicial, están utilizando la CAN para fines propios, para intereses de poner un fiscal a dedo. Y no han respetado ni las formalidades que ellos mismos tenían que tener porque ellos son los que lideran la CAN. Tú podías ver a un presidente escuchando, mangoneado, que lo presionaban, que no le importaba ya lo que uno opinaba, que los mandaba a votación, votación, votación. ¿Y por qué crees que se suspendió? Yo no he bloqueado en ningún momento nada. Él ha suspendido la votación. O sea, lo que quieren es que Pablo Sánchez vuelva a la cabeza del Ministerio Público. Esa es su lo teoría. Que quieren definitivamente. Y ellos mismos están evidenciando en su accionar. ¿Y por qué el Poder Ejecutivo, por ejemplo, estaría detrás de una idea como esta? Yo quiero preguntar entonces por qué el día de ayer el señor Premier permitió que pasara toda esta situación y no expresara, ¿no?, las vulneraciones que se estaban cometiendo. Obviamente, lo que quieren es un fiscal a dedo para que no investigue, para que no pregunte. Obviamente están orientando todos sus esfuerzos, porque no solamente pero es este espacio, hay un salto causal, ¿no? O sea, a ver, ellos se han evidenciado. Yo sigo su argumentación. Mira, pero que el Premier no haya dicho nada no significa que está buscando que Pablo Sánchez se reincorpore al cargo. ¿Cómo que no? En una circunstancia tan vergonzosa como la que estaba ocurriendo ahí, en la cual querían hacer votar a personas que no estaban legitimadas, que no podían votar. Por ejemplo, la señora Ana Gallegos, representante de las universidades, le pidieron votar, le exigían que voten. Y ella dejó constancia y dijo, dejo constancia que este pronunciamiento no tiene ningún amparo legal, que no estamos facultados para hacerlo. Y le exigían que vote. Y ella dijo, disculpen, yo solo tengo voz, no tengo voto. Imagínate, a ese punto han llegado. Y cuando se dieron cuenta que en efecto estaban haciendo votar a quienes no debían, ¿no?, quisieron hacer valer votaciones como por ejemplo del coordinador parlamentario del TC. Y luego cuando se dieron cuenta que el integrante del CNM, ¿no?, es un representante del personal administrativo, que no es un titular de entidad, igual vieron que ya no vieron que ya no podían seguir adelante con eso que querían llevar al caballazo, ¿no? El mismo presidente lo suspendió y nos citó el lunes con el compromiso de tener un texto elaborado, ¿no?, debidamente fundamentado para que se ponga a votación. Eso es lo correcto. Entonces, es falso aseverar que yo he bloqueado, que yo tengo algún interés de blindar. Háganme el favor. Yo soy una persona que viene denunciando de manera directa. Y lo que yo he visto ayer, hoy día lo estoy contando porque el mismo presidente en la mañana me ha imputado que yo estaba objetando, que yo estaba bloqueando. Y eso es totalmente falso. Lo que yo he visto ayer es un presidente sumiso, obediente, ante el direccionamiento de los integrantes del Ejecutivo en ese momento. Y no han podido llevar a cabo su propio interés. La conclusión sería que el Ejecutivo quiere que vuelva Pablo Sánchez. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Qué espacio es ese? Es la CAN, en vez de hacer sus políticas públicas, ¿no? Cuando uno les dice, en todo caso, en tantos años, yo personalmente les decía, hagan algo por la corrupción, denuncien pues a estos graves actos de corrupción. O sea, la CAN no puede investigar, no puede sancionar. ¿Acaso este tipo de pronunciamientos? Pero por otro lado, desde la otra orilla se dice que el fujimorismo quiere que Chávarri permanezca en el cargo porque va a ser más amable con el partido fujimorista. Bueno, yo quiero deslindar totalmente estos hechos que yo estoy contando y que estoy poniendo en conocimiento público a raíz de las mentiras del señor Prado Saldarriaga. No tienen nada que ver con la posición fujimorista. Porque ese es un hecho que se dio ayer en esa sesión en la cual al ver lo que estaba sucediendo yo lo expuse. Bien. Eso es lo correcto. Yo en ningún momento he consultado, la batería de mi teléfono se había terminado, lo que he hecho es actuar conforme a la misma norma que ellos nos habían entregado. Y obviamente lo que sí he hecho es presenciar ese afán del presidente del Poder Judicial, del Premier, del ministro de Justicia y de la señora Susana Silva de sacar al caballazo. O sea, ellos pretenden presentarle a la ciudadanía un pronunciamiento en contra de alguien, ¿no?, haciendo ver que es unánime, que es contundente, cuando no es así. No es así. Lo que han querido es sacar al caballazo un pronunciamiento que ellos mismos sabían, no tenían hecho, no lo estaban fundamentando y que no tenían el quórum. Por eso es que lo han suspendido para el día lunes. Bien, congresista, a mí me gustaría que la semana que viene, después de que se discuta el documento final, venga usted a contarnos cómo es que fue la votación y cuáles fueron los fundamentos que la sostuvieron. Muy bien, vamos a estar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias por venir y muchas gracias por venir la semana que viene también. Hacemos nosotros un corte comercial y regresamos con el doctor Antero Flores Arauz. No se muevan.